Continuamos con más en la tarde de hoy. Llamado urgente de la OEA a las instituciones peruanas para que resuelva la crisis política para disminuir la polarización. A través de un comunicado, la Organización de Estados Americanos consideró que es a través del voto y en las urnas que se pueden dirimir las diferencias en democracia. El organismo internacional señaló que compete al Tribunal Constitucional pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones adoptadas y consideró positivo que el gobierno haya dado fecha para los próximos comicios. Retomamos nuestro martes de conversación con Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y de NTN24, que está con nosotros en nuestros estudios en Washington. Y quise dejarlo en esta parte porque justo su columna de esta semana versa sobre la OEA y sobre el papel de Luis Almagro. Y por allí quiero empezar. Héctor, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Idania. Buenas tardes para vos. Primero, no puedo dejar de preguntarte en relación a lo que es noticia en toda la región y fue noticia para nosotros en la primera parte del programa, que es la crisis por la que atraviesa el Perú con dos poderes confrontados en este momento. Bueno, hay tantas recomendaciones, tantas reflexiones que uno puede hacer sobre el caso. En primer lugar, alguna histórica que tiene que ver con Perú. Digamos, esto en Perú tiene un significado especial y muy traumático. Y esto quiere decir Fujimori, quien disolvió el Congreso en 1992 y de ahí en más constituyó un régimen dictatorial hasta que abandonó el poder en el año 2000. Un régimen, una dictadura y una dictadura corrupta que además violó derechos humanos masivamente. Entonces, esto tiene recuerdos muy traumáticos, como decía, para Perú en su historia. Vale la pena recordar que la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima en 2001, año y medio después de la salida de Fujimori del poder, fue específicamente por esa experiencia, fue específicamente porque había un nuevo tipo de autoritarismo, alguien que podía llegar al poder por las urnas y una vez allí desmantelar las instituciones de una democracia constitucional y regir de manera autoritaria. Entonces, precisamente esto evoca todo aquello. En segundo término, es complicado y es preocupante la existencia de dos gobiernos. Hoy pensaba en Venezuela, donde también hay dos gobiernos. Entonces, este es un camino resbaladizo y peligroso en la región si es que una rama del Estado establece un gobierno paralelo a la otra rama del Estado. Y en tercer lugar, la recomendación de la OEA, que es una recomendación del secretario general, tiene que ver con eso, con que el tercer poder del Estado, el Tribunal Constitucional, intervenga y dirima las diferencias y que recomiende el curso de acción constitucional apropiado. Esto a sabiendas que ya hay una fecha de elecciones, que ya hay un llamado a elecciones, lo cual sería una buena manera de moderar estos conflictos y de ponerle paños fríos a esta escalada entre dos poderes del Estado. Creo que esto de los poderes me parece una estupenda manera de plantearlo. Es decir, el tercer poder del Estado, el judicial, debe interpretar y mediar entre el Ejecutivo y el Legislativo. Finalmente hay que interpretar la Constitución y darle una salida a la crisis que hay. Pero de Perú hemos hablado bastante en el programa de hoy. Quería irme por lo que tiene que ver con tu columna y por el papel de la OEA a raíz de este comunicado, haciendo este llamado para buscar una salida. Este es el papel de la OEA, mediar, convocar, asumir los problemas de la región con posiciones. Bueno, el papel de la OEA es exigirle a los Estados parte cumplir con las obligaciones contraídas.
que son obligaciones que los estados tienen entre sí, en las cuales fueron firmadas, esos tratados y pactos y acuerdos fueron firmados de manera libre y voluntaria por todos los estados. Y de eso se trata un régimen internacional. La OEA es un régimen internacional. Los estados ceden una porción de la soberanía, pongámoslo así, a efecto de ser fiscalizado por otro estado, parte, socios de estos acuerdos, y que los obliga a mutuamente a cumplir con lo pactado. Entonces la OEA es este régimen internacional de vuelta, esta organización cuya misión es precisamente exigirles cumplimiento, y que ese cumplimiento es muy simple, es observar los derechos humanos, respetarlos y protegerlos, y tener formas de gobierno democráticas, basadas en sistema de partidos plural, con separación de poderes, y derechos y garantías constitucionales para los ciudadanos. Entonces, cuando un miembro de este club, de este régimen internacional, se aparta de eso, bueno, la organización tiene la obligación de recordárselo y exigirle que regrese a esos términos firmados. La OEA, Héctor, digamos que tuvo un tiempo en que su papel se diluyó, por decirlo de alguna manera. Menos beligerante, quizás menos, menos de asumir posiciones o de hacer llamados concretos. ¿Cambió Luis Almagro el sentido de la OEA? ¿Retomó el camino que en un principio se había planteado este organismo? Definitivamente, porque, mira, Diane, aquí en Washington, antes de Almagro al frente de la OEA, se decía que la OEA no servía para nada. Eso era comentario habitual en todos los ambientes, en todos los centros de pensamiento, en la universidad. ¿Para qué sirve la OEA? No sirve para nada. La Secretaría General bajo Insulza era poco menos que un ministerio de Venezuela, porque siempre estaba del lado de Venezuela, el régimen chavista ganaba todos los votos, todas las resoluciones, era una agencia de Caracas. Y eso cambió con Almagro, porque de alguna manera hay que recordar que sus primeras intervenciones sobre el caso de Venezuela, cuando todavía Venezuela estaba a tiempo de evitar la ruptura del orden constitucional y la conformación de esta dictadura que hay ahora, fueron muy parecidas las recomendaciones iniciales a la que acaba de hacer sobre Perú, que haya una elección, que sea el pueblo el que determine. Apoyó el llamado al referéndum revocatorio a efectos de que una elección popular determine la continuidad o no de Nicolás Maduro, y no ocurrió. Primeramente hizo mención a una alteración al orden constitucional, convocó a los estados parte a actuar de manera institucional, de acuerdo a los tratados y convenciones, a efectos de evitar que esa alteración se convirtiera en un quiebre, y ocurrió el quiebre finalmente. Y así sucesivamente sobre todos los temas que tuvieran que ver con Venezuela. Sus intervenciones iniciales siempre fueron muy parecidas a esta de Perú de hoy. Y esperemos que los líderes, el presidente, los líderes parlamentarios peruanos recapaciten y que no vayan en dirección a producir una ruptura. Esta es un conflicto constitucional importante, y esperemos que se pongan paños fríos y que intervenga el tercer poder y medie y dirima qué es lo apropiado y qué es lo constitucional en esta situación. En marzo de 2020, la OEA debe elegir un nuevo secretario general. Y justo tu columna de esta semana la titulas "Almagro debe continuar". ¿Por qué debe continuar? Bueno, un poco por todo lo que recién comentábamos, sí, porque verdaderamente ha puesto a la OEA de vuelta en el centro de la conversación, le ha dado el rol que tenía originalmente,
le ha dado al sistema interamericano una prevalencia que había perdido. Se ha ocupado de grandes crisis, se ha ocupado de la gran crisis venezolana como nadie, ha establecido un liderazgo importantísimo que muchas veces lo llevó a ser incómodo, a recibir críticas, a ser demasiado confrontativo, decían algunos, a ser intransigente, pero paso a paso sus posiciones en relación a esa crisis probaron ser ciertas y probó estar en lo correcto. Incluyendo los crímenes de lesa humanidad, incluyendo no dejar fuera de la mesa ninguna opción a efectos de resolver esta crisis. Y ahora se votó el TIAR, que no deja fuera de la mesa ninguna opción. Claro. Precisamente. Y en ese caso, bueno, ha sido un líder y como tal ha ido adelante del resto. Sí. Y precisamente por eso debe continuar al frente de la organización para continuar un paso adelante de los demás, como ha sido hasta ahora en toda esta crisis. Y no es solamente Venezuela, pero es Venezuela, Idania, porque en esta crisis está en juego el futuro de la democracia como sistema político para toda la región. Ahora, Héctor, ciertamente Almagro ha sido un líder, pero también ha sido un líder criticado por confrontador, quizás por llamar a las cosas por su nombre, quizás por no practicar como señalas una diplomacia, o como dijo el presidente Duque, una diplomacia meliflua, una diplomacia sin sentido o sin posiciones. Hay para quien esto no necesariamente siempre une, sino que separa. Bueno, tal vez separe a los que tienen principios de los que no, a los que operan con honestidad y a los que operan con interés. Separa a los que son verdaderamente demócratas y a los que no, a los que se pueden acomodar a cualquier tipo de régimen o que son abiertamente dictatoriales y autoritarios. Y si esa es la separación, a mí me parece bien, digamos, me parece bien su diplomacia sin eufemismos. Maduro es un dictador y cuando Almagro llamó a Maduro dictador, muchos de esos se horrorizaron. Y ahora esos mismos lo llaman dictador. Entonces une en el corto plazo, separa en el corto plazo, podríamos decir, precisamente porque incomoda en el mundo de la diplomacia el no tener eufemismos. Pero a la larga ha estado en lo correcto y a la larga ha unido. Y entonces su liderazgo es claro y su liderazgo es necesario. Es notable con esto, mi columna, muchos lectores venezolanos decían, los ciudadanos comunes deberíamos votar. Y esa es la medida de la necesidad de que Almagro continúe al frente de la OEA después de marzo. La democracia siempre necesita defensores. Siempre necesita voces de alerta, necesita voces que nos llamen la atención, que nos recuerden que no podemos darla por sentada, que veamos que la democracia puede desgastarse, puede erosionarse, puede derivar en otro tipo de régimen con demasiada facilidad. Ese es el peligro de estas crisis, que comienzan y si uno no las detiene a tiempo, terminan en Venezuela, por ejemplo. Y es un llamado de atención el que el secretario ha hecho hoy acerca de Perú, y es necesario tener presente Venezuela en todos los demás casos en donde se produzca una crisis de esta naturaleza para detenerla a tiempo y conservar la democracia. Héctor, mucho terreno ganó la democracia en la región. Pero nuestra región es dinámica, nuestra región cambia, tenemos memoria frágil, memoria corta para muchas cosas. Maduro sigue instalado en Venezuela, aunque internacionalmente esté aislado, y creo que este es casi uno de sus peores momentos. Pero Argentina va a ir a elecciones. Y, a ver, Fernández puede ganar.
¿Cómo cambia eso la composición geopolítica? ¿Cómo inclina o cómo desequilibra lo que tanto costó obtener? Bueno, claro que sí, podría suceder. También hay elecciones en Uruguay y es poco probable que gane el oficialismo. En y Bolivia. Los dos candidatos de oposición han dicho que apoyarán a Almagro. Hay elecciones en Bolivia, no es claro el resultado tampoco. Las elecciones en los tres países están abiertas. Yo diría que la más abierta es la de Bolivia, porque las encuestas sugerirían una segunda vuelta electoral en donde Evo Morales perdería. Bueno, veremos qué ocurre. Es así. Desafortunadamente, la región ha pasado un periodo de una larga década de proyectos autoritarios. Algunos se han consolidado, como ha sido el caso de Venezuela. El caso de Rafael Correa fue un proyecto autoritario que no se consolidó y el presidente Lenín Moreno hoy actúa bajo los principios fundamentales de la democracia constitucional y enhorabuena que eso ocurre. Evo Morales es popular, pero también se ha alejado en diferentes oportunidades de esos preceptos. Y los Kirchner en Argentina otro tanto. Y además que han tenido posiciones internacionales más cercanas al chavismo, siempre cercanas al chavismo. Entonces eso es dinámico. En tanto estas fuerzas políticas no comprendan que la democracia sin estructura constitucional no es democracia, porque la democracia es llegar al poder por el voto, pero es también gobernar de acuerdo a ciertas normas y límites al uso del poder público. Y también la democracia es alternancia, porque el mismo partido o el mismo hombre o mujer en el poder indefinidamente tampoco es democracia. Claro. Siempre que conversemos sobre esto, tengámoslo presente y entonces podremos volver a lo que es propio del sistema interamericano, que es democracia y derechos humanos, a sabiendas que sin democracia no habrá derechos humanos. Ciertamente, así es. Héctor, gracias como siempre por estar con nosotros, por compartir lo que es noticia y que esta semana además estaba muy relacionado con tu columna. Gracias por estar aquí. Gracias, Idania, a ustedes. Hasta siempre. Muy buena tarde.